La clase de una vez. Bienvenidos entonces a esta sesión, ya la penúltima de la semana, ¿verdad? Ya se va acabando, ya van a poder descansar, ¿verdad? Y casi que la mitad del curso, ¿verdad? Ya vamos por buen camino. Hoy entregan ustedes su parcial número 2, perdón, número 2, número 1. Entonces, pues ya vamos encaminados ahí a finalizar el proceso, ¿verdad? Voy a compartir la presentación del día de hoy para que ustedes puedan visualizar la agenda y las cosas que vamos a realizar en esta sesión. Por favor, me indican cuando ya se pueda ver la pantalla. Sí se ve el Muchas gracias. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, primero, preguntas, ¿verdad? En general, si ustedes tuvieran alguna duda con temas que hemos visto anteriormente o con actividades que se van a realizar. Aquí de una vez quiero darles el dato de que todavía no he asignado, digamos, la tarea para que ustedes puedan subir sus documentos del ensayo 2 y del proyecto 2. Pero los voy a estar subiendo, ¿verdad? En el caso del proyecto 2, como lo hablamos la vez pasada, pues no hay un trabajo escrito, pero de todas maneras lo voy a colocar ahí en clase para que solo le den entregar, ¿verdad? Pues todos los del grupo le dan entregar, ¿verdad? Ahí sí, todos le dan entregar a esa tarea como pues seña de que trabajaron en el proyecto 2, ¿verdad? Y igual yo los voy a calificar en clase, pero vamos a dejar ese espacio ahí para que se sepa que sí se realizó el proyecto 2, ¿verdad? Aunque no haya un documento escrito. Y obviamente para el ensayo 2 ahí sí tiene que ir su documento escrito, ¿verdad? Los voy a crear, perdón, hoy después de la sesión. Bien, entonces, si hay algún espacio para preguntas, pues ustedes si tuvieran alguna duda, ¿verdad? Vamos a ver creación de material manipulativo, material sencillo, ¿verdad? Lo más sencillo que se pueda con el material que sea de mucho más fácil acceso. Pues la idea de esta sesión es que ustedes vayan tomando ideas para crear nuevas cosas o crearlas con un material distinto, ¿verdad? Con un material un poco más elaborado, ¿verdad? Pues el objetivo es tratar de fomentar la idea y que ustedes la potencien después para sus clases, ¿verdad? Vamos a ver material manipulativo para matemática en general y luego vamos a ver ya material concreto para aritmética y material concreto para álgebra, ¿verdad? Y vamos a ver también el uso de la calculadora en operaciones de aritmética y operaciones algebraicas, ¿verdad? Y por último, la conclusión de la clase. En cuanto al material manipulativo, pues prácticamente toda la sesión de hoy, ¿verdad? Va a ser sobre la creación de material manipulativo. Entonces les voy a pedir un gran favor. Eh, Primero que tengan algunos materiales a la mano. Vean, solo es necesaria las hojas, ¿verdad? En principio. Pero si ustedes se quieren ayudar por si, no sé, vamos a hacer algunos cortes, obviamente. Pues los cortes pues, los pueden hacer solo con la mano, ¿verdad? O con sí, se pueden hacer solo con la mano, pero si ustedes creen que pueden necesitar ayuda de alguna otra herramienta, pues pueden usar tijeras, pueden usar reglas. Lo que sí tienen que tener es un lapicero, ¿verdad? Mejor si es negro o un marcador negro por ahí y un lápiz, ¿verdad? Para marcar algunas líneas si ustedes se quieren ayudar de esas herramientas. Como les digo, en principio, pues es material sencillo, ¿verdad? Que pues no se necesita de muchas herramientas, pero por supuesto que les pueden servir reglas, tijeras, lápiz y lapicero, ¿sí? Entonces, les voy a dar unos 3 minutos para dar el espacio de preguntas y en ese mismo espacio de preguntas, esos 3 minutos que les sirvan a ustedes para buscar el material, ¿verdad? Por si todavía no lo tienen a la mano, ¿verdad? Yo ya tengo mi material por aquí porque lo vamos a ir haciendo juntos. Entonces, todo lo que sea creación de material, ¿verdad? Cuando estemos realizando el material, les voy a pedir favor que tengan o que mantengan su cámara encendida para que yo vaya viendo cómo lo van haciendo y que ustedes me puedan ir mostrando también cómo van elaborando el material, ¿de acuerdo? Entonces, voy a dejar de compartir la presentación. Les doy esos 3 minutos para que ustedes busquen y a las 7:12 ya empezamos a elaborar los distintos materiales manipulativos, ¿verdad? Entonces,
pueden ir a buscarlos y si tienen alguna pregunta por ahí, pues igual me la pueden hacer en este tiempo. Sí, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Solo para concretar, el día de mañana le entregamos el, el ensayo, Ah, sí, el día de mañana, ¿verdad? así es el día de mañana. Hoy le entregamos el álbum fotográfico. Así es, Ok. Para el proyecto es el día lunes. correcto. Todos los grupos debemos de mandarle ¿Perdón? como una copia o subir a Classroom o marcar así como entregar. Ajá. Pero Sí, en el caso del ensayo sí suben su documento y en el caso de del proyecto solo marcan como entregado porque no hay documento escrito, ¿verdad? ok, va, con respecto al proyecto, es una clase de matemática, ¿verdad? Así es. No. Eh, Vamos a ver. En cuanto al proyecto, sí. No, ese es el parcial 2, la clase de matemática. El proyecto 2 es sobre herramientas virtuales. Va, ese día nosotros no le presentamos de manera escrita ¿Perdón? algún, es el día lunes, no le presentamos nada escrito, solo presentamos las herramientas. Ajá, presentan las herramientas virtuales. Ok, 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 perfecto. Ujú. Nos organizamos como grupo para que podamos presentar para no ser repetitivos, ¿verdad? Correcto. Ajá, así es. Le agradezco mucho. Muy bien. ¿A ustedes? Bien. Entonces, si ya tienen su material por ahí, les voy a pedir por favor que encendamos nuestras cámaras. No es necesario que enciendan los micrófonos, a menos de que ustedes quieran intervenir, pero sí que vayan encendiendo las cámaras por ahí. Igual yo voy a ir mostrando aquí en mi cámara cómo va haciendo el proceso, entonces les voy a pedir que estén atentos también a mi cámara. Si la pueden fijar, mucho mejor. ¿De acuerdo? A esta de la que vemos o a la otra cuenta como siempre, Lick. ¿Perdón? A la otra cuenta como siempre o a esta No, no, a que la esta, estamos. porque ahorita no hay otra. Ahorita no hay otra. Gracias. Liz, ¿Sí? disculpe, ¿será que puedo mantener mi cámara apagada y mando las evidencias al grupo? Lo que sucede es que si yo enciendo la cámara, me como que consume Sí. más internet y no me deja. Va, está bien. Si quiere, pueden ir tomando evidencias ahí. Los demás, los que Muy puedan, bien. por favor, sí, vayan encendiendo su cámara. Bueno, entonces, para empezar con lo que es material manipulativo, ¿verdad? Vamos a tener como material manipulativo en el área de geometría, ¿verdad? Vamos a tener Tangram y vamos a tener origami. Entonces, lo primero que vamos a hacer es origami y luego les voy a enseñar cómo podemos de una hoja de papel sacar nuestras propias piezas para hacer un tangram de papel. Ya si ustedes quieren, pues después lo pueden elaborar con otro tipo de material como cartón, ¿verdad? O pueden mandar a hacer las piezas con ese molde, digamos, de madera o de plástico, ¿verdad? Según ustedes lo requieran. Entonces, lo primero que tenemos que tener es una hoja de papel como esta, ¿sí? Si se dan cuenta, pues lo que yo tengo es una hoja rectangular, ¿verdad? Y yo necesito que sea cuadrada. ¿Alguno de ustedes sabe cómo podemos convertir esta hoja rectangular a una hoja cuadrada? Doblar una esquina hacia el centro o hasta donde pueda llegar, ¿va? Pero que esté alineadas las orillas. Exactamente, ¿verdad? De esta forma podemos llevar una de las esquinas hacia el lateral, ¿sí? Tratando la manera de que esta esquina que tenemos por acá quede cortada perfectamente en la mitad, ¿verdad? ¿Sí? Nos tiene que quedar algo más o menos similar a esto. Ustedes vayan haciendo ahí y lo van mostrando ahí en la cámara para que les vaya diciendo si van bien o si
o si volvemos a repetir el proceso. Y tiene que quedar algo similar a esto, miren. ¿Sí? Bueno, Julio, con respecto al álbum, sí puede enviar el link, no hay problema. Bien, entonces algo más o menos así, ¿verdad? Ahí los que ya lo tienen, por favor, ahí yo creo que ahí está. Cindy ya lo tiene. William también, gracias. Ajá, Guillermo también, Darwin. Muy bien, Sonia, gracias. Bien. Y se puede trabajar de esta manera, aunque lo más recomendable es que si se tiene la posibilidad, así como acá, ¿verdad? Pues sería bueno, por ejemplo, doblar este rectángulo que nosotros tenemos, ¿verdad? Que es el que sobra, digamos, hacia arriba. ¿Por qué? Porque ese doblez nos va a permitir que nosotros tengamos una referencia de qué es lo que vamos a cortar, ¿sí? Entonces podemos doblar este rectángulo hacia arriba, tratando la manera de que se siga con la línea que ya teníamos previamente o que se marca ahí a la hora de hacer ese primer triángulo que nosotros hicimos, ¿verdad? Y entonces van a tener algo muy similar a esto, ¿sí? Esta parte del rectángulo la doblan hacia arriba, ajá, muy bien, excelente, ¿sí? Y tienen algo como esto. Bien. Cuando ya lo tengan, pueden desdoblar su hoja y la línea que les quedó de manera horizontal, es decir, esta línea, tal vez ahí, ahí está. Esa línea que les quedó así, de manera horizontal, la van a cortar. Pueden hacer uso de tijeras, yo voy a hacer uso de tijeras porque pues la verdad es de que mi motricidad fina pues no es tan fina, pero ustedes pueden utilizar ahí solo las manos o pues con la lengua, ¿verdad? También lo pueden hacer por ahí. Pero ahí como ustedes quieran, lo pueden hacer con tijera para que se les haga más fácil. Y bueno, ahí ya vamos a tener el cuadrado, ¿verdad? Sí, con tijera es muchísimo más fácil, ¿verdad? Fíjense que el origami, pues viene de dos palabras compuestas en japonés, ori y gami. Ori que significa doblar, ¿verdad? Y gami que significa papel. Entonces, el arte de doblar papel o la actividad de doblar papel, ¿verdad? Eh, la esencia del origami es tratar la manera de doblar papel sin utilizar ninguna herramienta más, ¿verdad? Es decir, solo las manos y el papel, aunque en este caso nos estamos ayudando un poquito de las tijeras, ¿verdad? Pero solo era para tener, digamos, la forma correcta del material que vamos a usar. Bueno, si se dan cuenta, esta hoja ya quedó con una diagonal, ¿verdad? ¿Sí? Si nosotros la colocamos de manera cuadrada, nos queda como una diagonal. Si nosotros la colocamos en forma de rombo, nos queda una línea vertical o una línea horizontal, dependiendo de cómo la coloquemos. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a doblar los lados opuestos de esta hoja. Es decir, si nuestra hoja está así, con la línea por acá, ¿sí? En vertical, vamos a doblar los lados opuestos de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, ¿verdad? Es básicamente lo mismo. Entonces, doblamos. A modo de que cuando finalicemos del doblez, cuando nosotros despleguemos el papel, tengamos una cruz dentro de ese cuadrado o dentro de ese rombo. ¿Sí? No hay problema en que su cuadrado no sea un cuadrado perfecto, ¿verdad? Es decir, no sea un cuadrado que tenga exactamente los mismos cortes en todos los lados, ¿verdad?
¿Sí? Si se dan cuenta, pues ahí se nota un poco que está la cruz, ¿verdad? ¿Sí? Bien, ahora lo que vamos a hacer, sí, ya veo por ahí que ya la mayoría ya lo tiene. Excelente, gracias. Si sienten que voy muy rápido, me pueden avisar, ¿sí? Bien, lo siguiente es colocar entonces de manera como rombo nuestra hoja de papel y doblarla, ya sea doblarla hacia arriba o doblarla hacia abajo y tratar la manera de llegar a esta forma, ¿sí? Este es un paso bastante sencillo. Muy bien. A partir de acá, pues vamos a tomar como referencia, solo como referencia, no quiere decir que vayamos a doblar, sino que esa va a ser como, pues solamente eso que les menciono, ¿verdad? La referencia, esta línea que está aquí en medio, tal vez, ahí está, por acá se ve, ¿sí? Esta línea de donde se puede doblar va a ser nuestra referencia. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es de que de esa línea de en medio, que es nuestra referencia, así como ustedes lo están viendo de frente, ¿sí? Van a doblar hacia el frente de ustedes, ¿sí? Tratando la manera, si quieren pueden utilizar regla, pero si no, lo pueden hacer nada más con estimación. Y van a doblar de la referencia hacia la derecha, hacia su derecha, más o menos unos 2 centímetros y doblan hacia adentro, ¿sí? Si se dan cuenta, sería más o menos así. ¿Sí? Les tendría que quedar algo como esto, ¿verdad? Y enfrente de ustedes tendrían que tener algo como esto. Si se dan cuenta, no es la mitad, ¿verdad? La mitad es esta. Y lo que yo doblé fue un espacio un poco a la derecha de la mitad. ¿Sí? Entonces, frente a ustedes, lo que deben de tener frente a ustedes sería algo muy similar a esto. Muy bien. Ahí está. Sí, Sonia ya lo tiene. Yo me atrasé un poquito, Lick, disculpe. Ah, ¿por En dónde se ese quedó? punto, ahí en ese punto que hizo ese último doblez donde dijo que había 2 centímetros más o menos. Ah, sí, bueno, teníamos la figura así. Usted a la derecha de esta figura, enfrente suya, ¿verdad? A la derecha, más o menos estima unos 2 o 3 centímetros y dobla hacia adentro, ¿sí? ¿Sí? Entonces, acá, hacia adentro, para que tenga esta forma, ¿verdad? 2 centímetros del centro hacia la derecha. Ajá, Ah, frente ya. a ustedes. Ujú. Sí, sí. Ahí estamos, Lick, gracias. Bien, ahora, esto es lo que tienen frente a ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esta esquina, ¿verdad? La llevan hacia atrás, ¿sí? Y calculan más o menos la referencia, ahora sí, esta misma referencia del centro, para doblarla también junto con él, ¿verdad? Junto con esa referencia del centro. Y la doblan hacia atrás. Más o menos de esta manera. No hay ningún problema en que esta esquina esté como salida, ¿verdad? La intención es que esté un poco salida también. Así que si la doblan recta, está bien. Si la doblan torcida, digamos, pues también está bien, ¿verdad? Entonces doblan esta parte para acá. Y ahí tendrían el siguiente doblez, ¿sí? Entonces, estaba así. Toman de referencia otra vez esta línea del centro y doblan y llevan la esquina hacia el otro extremo, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Ahí está. Ahí está, muy bien, ajá. Bueno, ahí ya tiene forma, ¿verdad? Ya tiene más o menos la forma que estamos necesitando. Falta el penúltimo paso, ¿sí? Sería el último paso de doblez y el penúltimo paso para terminar nuestra figura. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ahorita les voy explicando.
Nuestra figura está así, ¿verdad? Vamos a tomar esta esquina y la vamos a llevar hacia atrás, ¿sí? Para tener esta forma. Ahí está. Ay, el de Cindy quedó bastante bonito. Por ahí lo estoy viendo. Ajá. El de Guillermo también está. Ah, la gran, les quedó mejor que a mí a ustedes. Les está quedando mejor que a mí. Ay, el de Giovanni también está bien chilero. El de Candy me gusta el color, es el morado. Muy bien. Bien, les está quedando mejor que a mí a ustedes. Perfecto. Bien. Otra forma de doblez es que en lugar de llevarlo hacia atrás, perdón, lo puedo doblar hacia adentro y taparlo con esta parte, ¿verdad? Esa es otra forma de doblez. Las dos son válidas, ¿verdad? No es que ninguna, no es que alguna sea mejor que otra, pero les enseño las dos para que ustedes pues vean cuál les funciona mejor, ¿verdad? No importa si ya doblaron de algún lado, las dos funcionan, ¿verdad? Eso es lo para que ustedes tomen como referencia, para que ustedes vean qué les queda mejor. Bien. Bueno, quisiera que alguien me dijera más o menos qué forma le ve a esta figura. ¿A qué se parece? ¿O no le hayan forma todavía? Como un pato, ¿Como un qué? pato. Pato. Ah, puede ser. Ajá. Bueno, en realidad lo que yo pretendía hacer, ¿verdad? Era un ratón, pero para que sea un ratón, necesito dibujarle ciertas cosas. Entonces, las voy a dibujar por acá en el mío, se las voy a mostrar para que ustedes vayan tomando como referencia también cómo le pueden hacer ustedes en la figura que ustedes hicieron. Entonces, voy a hacer las marcas. De hecho, esto no, digamos, perdón, esta parte ya no es origami, ¿verdad? Porque ya no es doblez, pero sigue siendo parte de origami en cuanto realizamos nosotros los dobleces, ¿verdad? Es mucho más fácil si ustedes lo hacen con un marcador. Yo ahorita lo estoy haciendo con un lapicero, pero es mucho más fácil si ustedes lo hacen con un marcador. Vean por acá y me dicen ahora sí qué forma tiene esta figura. Cierto, ahora sí ya. Ahora sí ya, ¿verdad? Ya tiene más sentido. Sí, por ejemplo, los que usaron papel negro, lo pueden hacer con corrector, ¿sí? Para que se note ahí. Porque, y tiene sentido, ¿verdad? Porque al final los ratoncitos a veces son negros. Bueno, pues ya les di la pista ahí, ¿verdad? Es un ratón. Entonces lo que tienen que hacer es rellenar una parte, ¿verdad? Un sector circular, ¿verdad? Como se le llamaría en geometría. Acá, ¿verdad? Pintarlo de negro, hacerle sus bigotitos que por ahí más o menos se le miran a mi ratón y hacerle un ojito, ¿verdad? Y ahí tienen ustedes entonces un ratón. Y bueno, ahí sí, cuando ya terminen de pintar y todo, ya lo pueden mostrar a la cámara para que yo lo pueda ver.
Y bueno, en lo que ustedes siguen decorando, quiero explicarles que, por ejemplo, si se dan cuenta, esta actividad pues involucra temas o conocimientos básicos de geometría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que yo fui haciendo fue mencionarles ciertas figuras que teníamos que tener como referencias, ¿verdad? Para poder ir realizando los dobleces y para poder ir realizando al final la figura, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, lo primero, ¿verdad? Es que teníamos que tener un cuadrado. Luego ese cuadrado, si nosotros lo girábamos, se convertía en un rombo, que era la figura sobre la que íbamos nosotros a modelar o ir armando nuestra figura final, ¿verdad? A partir de eso, pues igual, ¿verdad? Tratar la manera de ir mencionando las figuras geométricas y los dobleces, ¿verdad? Que al final son líneas para ir tratando, perdón, de armar la figura. Bueno, pues es una actividad sencilla que ustedes pueden hacer con sus estudiantes, ¿verdad? Al inicio de una clase utilizan material manipulativo, si se dan cuenta, pues no es gran material el que hay que usar, pueden usar hojas recicladas, de hecho esta hoja era reciclada mía, ¿verdad? Entonces, pues es un material que es de fácil acceso, ¿verdad? Ahí está, el de Noé, muy bien. Ah, el de Candy está bonito también. Ahí está Darling. Ay, qué bonito el de Sonia. Ay, tan chulo, está un dientecito. El ratón de los dientes, cabal. Está bonito, sí. Puchis, Soncha, le salieron mejores que a mí. Muy bien. Excelente. Perfecto, perfecto. Bien. Eh, qué bonito está el suyo, Giovanni. El de Elia también está bonito. Muy bien. Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente actividad. Vamos a necesitar otra hoja de papel, ¿sí? Guarden ahí sus ratoncitos, lo tienen para su colección. Y vamos a necesitar otra hoja de papel. Se dan cuenta, este está en rectangular también, pero de una forma de rectángulo. También es de reciclaje la mía. Y lo que necesitamos es un cuadrado, ¿sí? Así que ahora que ya saben ustedes cómo convertir una hoja rectangular a un cuadrado, háganlo, ¿verdad? Ya ustedes solitos. Si ya tienen el cuadrado, pues mucho mejor, ¿verdad? En mi caso también voy a tener que convertir ese rectángulo a un cuadrado. Y vean que convertir el rectángulo en un cuadrado, pues nos va a servir bastante después, o si se dieron cuenta con el ratón, pues nos sirvió bastante como referencia, ¿verdad? Para poder hacer algo por ahí después, ¿verdad? O sea, esa línea que nosotros construimos nos sirvió como referencia también, ¿verdad? Bien. Como les digo, pues al final el cuadrado no tiene que ser exactamente eh, perfecto, ¿verdad? Sí, podemos tener ahí un pequeño margen de error. Recordemos que la mayoría de cosas que se hacen como manuales, pues tienen un margen de error, ¿verdad? Gracias, Silvia. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es de que ya tenemos nuestro cuadrado así, ¿sí? Este cuadrado sí lo vamos a utilizar de esta forma. Y antes de empezar a construir o de sacar las piezas, ¿verdad? De nuestro tangram, perdón, vamos a recordar cómo es un tangram o qué piezas necesitamos, ¿verdad? Si se recuerdan, pues vimos una clase sobre tangram,
cuando vimos actividades lúdicas, pero a lo mejor algunos no estamos tan familiarizados con el Tangram y lo que necesitamos es nada más recordar, ¿verdad? ¿Cuáles son las piezas? Bueno, pues les comento, ¿verdad? El Tangram tiene cinco triángulos, dos grandes, un mediano y dos pequeños. Tiene un paralelogramo, ¿verdad? Y tiene un cuadrado, ¿verdad? Aunque cuando uno ve el Tangram se ve como rombo, pero es un cuadrado también, ¿verdad? Entonces, eh, tal y como estamos observando nosotros el cuadrado que tenemos por acá, ¿sí? Ese doblez que tenemos en medio lo vamos a cortar. Entonces, este doblez que tenemos acá, lo cortamos. Claro, en este caso, pues nuestro Tangram va a quedar del mismo color todas las piezas, ¿verdad? La intención es que, por ejemplo, varios de sus estudiantes tengan hojas de diferentes color o materiales de diferente color y puedan intercambiarse después algunas piezas para que tengan piezas de distinto color, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Entonces ahora tenemos dos triángulos, ¿verdad? ¿Sí? Dos triángulos. Vamos a separar uno y por el momento vamos a utilizar solo este triángulo. Bien, lo primero que vamos a hacer con este triángulo es esta punta que está por acá o este vértice, ¿verdad? Para hablar en términos geométricos, este vértice lo vamos a llevar hasta uno de los lados o el lado inferior de nuestro triángulo, de esta manera. ¿Sí? Tratemos la manera de que quede lo más en el centro posible. Ahí vamos a generar un segmento, ¿verdad? ¿Sí? Por acá sale el segmento que se generó. Y ese segmento o esa línea que nos quedó por ahí es la que vamos a cortar con nuestra tijera, ¿verdad? Y procedemos entonces a cortar ese segmento. Bueno, ya tenemos otro triángulo, ¿verdad? De hecho, este va a ser el triángulo mediano, así que ya sacamos una de las piezas, ¿verdad? El Tangram tiene en total, creo yo, 7 piezas, ¿verdad? Sí, por si no, por si estoy mal me corrigen, pero tiene 7 piezas. Entonces, ya tenemos una de las 7 que necesitamos, ¿verdad? ¿Sí? Bien, después de haber cortado nuestro triángulo, vamos a hacer el siguiente paso. Vamos a doblar esto que tenemos por acá, lo vamos a doblar vértice con vértice, ¿sí? Esto nos va a servir para tener una referencia de cuál sería la mitad de nuestra figura, ¿sí? No vamos a cortar nada, solo vamos a tener ahí la referencia. Bien. Les tiene que quedar algo como esto, ¿verdad? Es decir, doblado hacia la mitad. Perfecto, ahí está, muy bien. Bien, todavía no vamos a cortar nada, ¿verdad? Solo lo vamos a doblar. El siguiente paso es llevar uno de los vértices, puede ser este o puede ser este, el que ustedes quieran, este vértice hacia este punto medio que está por acá, ¿verdad? De esta manera.
¿sí? Esto hacia acá. Y les tiene que quedar algo muy similar a esto. Ajá, muy bien. Bueno, ahí les quedaron dos líneas verticales, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pues esas dos líneas verticales las vamos a cortar. Primero cortan lo que tiene forma de triángulo. ¿Sí? Y ya tendrían un triángulo como este. ¿Sí? Si se dan cuenta, es mucho más pequeño que este, ¿verdad? Entonces ya tenemos otro triángulo, uno de los triángulos pequeños. Y luego, al cortar la siguiente línea vertical que nos quedó, obtendríamos el cuadrado o el rombo, ¿verdad? Que es prácticamente lo mismo. Muy bien. Nos queda una figura como esta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar esta, ¿sí? La del lado que tiene recto, ¿verdad? Por acá, ¿sí? Esta parte de acá y la vamos a subir hacia este extremo, ¿sí? Este hacia este extremo, de esta forma, ¿sí? Lo tienen por acá, acá, de aquí hacia acá. Y les tiene que quedar algo muy similar a esto, exactamente así. Muy bien, Giovanni, excelente. Así sin... Ujú. Ustedes la verdad que tienen buena motricidad fina. Yo la verdad es que no soy tan bueno para esto, pero por lo que estoy viendo, ustedes sí. Bien, ese segmento que generaron después del doblez, lo cortan también. Y traten de comparar este triángulo con el triángulo pequeño que ya tenían. Y se van a dar cuenta de que probablemente no sean exactamente iguales, ¿sí? Puede haber ahí un margen de error, pero sí son casi idénticos, ¿verdad? Miren, ¿sí? Entonces lo que tenemos ahí ya son los dos cuadrados pequeños. Perdón, cuadrados, los dos triángulos pequeños, perdón. Bueno, resulta que el tangram también tiene un paralelogramo, que es la figura que nos quedó, ¿verdad? Y también ya la tenemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos falta? Los dos triángulos grandes, ¿verdad? Bueno, si se recuerdan al principio, teníamos un triángulo de esta forma, ¿verdad? Entonces, simplemente con doblar a la mitad de este triángulo, es decir, juntar los dos vértices que tenemos por abajo, ¿sí? Ya estaríamos doblando a la mitad ahí nuestro triángulo. Tendríamos, ¿verdad? Dos triángulos exactamente iguales. Sí, y este es un teorema, ¿verdad? O parte de un teorema de triángulos, ¿sí? Que cuando hay un punto medio en uno de los lados del triángulo, cuando este punto medio se biseca, digamos, o sea, se corta, forma dos triángulos semejantes, ¿sí? Precisamente ese concepto es el que estamos utilizando aquí. Les va a quedar un doblez como este, ¿verdad? Y precisamente ese segmento que les quedó es el que ustedes van a cortar para que les queden los dos triángulos grandes, ¿verdad? Entonces tenemos dos triángulos grandes, ¿sí? Un triángulo mediano, dos triángulos pequeños, un paralelogramo y un cuadrado. Con eso entonces ustedes formarían las piezas del tangram.
Y ya con eso ya pueden ustedes armar alguna figura, ¿verdad? La que ustedes quieran. Por cuestiones de tiempo, pues no lo vamos a hacer acá, pero ustedes ya tienen ahí la referencia de cómo hacer sus moldes para Tangram, ¿verdad? Y es una actividad que también pueden hacer ustedes con sus estudiantes para que ellos realicen el material, ¿verdad? Y como les digo, pues se puedan ir intercambiando piezas por ahí para que todos tengan de diferente color. Bien. Bueno, pues ese sería el material manipulativo para lo que es matemática en general, ¿verdad? ¿Sí? Y pues la intención, como les dije al principio, pues es que mostrarles que con material sencillo se puede ir haciendo material didáctico, material concreto para las clases de matemática, ¿verdad? Según ustedes lo necesiten. Estas son clases de matemática en general y pues a continuación entonces vienen las clases de matemática, de aritmética y álgebra. Entonces vamos a estar utilizando otra hoja de papel, ¿sí? Bien, ustedes pueden tomar como referencia cualquier clase de hojas de papel, ¿verdad? Sí, cualquier tamaño. Yo como referencia voy a usar este pequeño. Ustedes pueden utilizar toda la hoja según o dependiendo, ¿verdad? De qué tanto material necesiten. Entonces, ¿en qué consiste este material concreto? Bueno, vamos a crear un tipo de juego, ¿verdad? Sí, un tipo de juego de mesa con solo una hoja de papel y un lapicero, ¿sí? A lo mejor ustedes se están preguntando cómo y ahorita les voy a explicar. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. En esta hoja de papel, ¿verdad? Yo solo voy a usar este pedacito como referencia, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es un basta, ¿verdad? Ustedes iban a utilizar todas sus hojas. Yo solo se los voy a mostrar como referencia, ¿sí? Ustedes en sus lugares van a usar probablemente más de la mitad, un poquito más de la mitad de la hoja tal vez. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, estas serían las instrucciones siguientes. Vamos a colocar, eso depende por supuesto de lo que ustedes quieran hacer, ¿verdad? Esto solo es una referencia, entonces ustedes pueden agregar más filas, ¿verdad? Para que puedan tener más opciones a operaciones. Pero por el momento vamos a colocar la primera fila que diga número, ¿sí? Por ahí creo que sí. ¿Sí? Una primera fila que diga número, ¿sí? Pueden ayudarse con una regla para ir haciendo las líneas de la fila, si ustedes quieren. Entonces, bien. Luego de la fila número, van a colocar otra fila que diga suma. Y les debería estar quedando algo más o menos similar a esto. Creo que por ahí se mira. ¿Sí? Primero número, luego suma. Y si ustedes quieren, pueden hacer otras 3 columnas más. La siguiente columna es multiplicación.
¿Sí? Lo vamos a hacer, ahorita lo vamos a hacer sencillo solo para hacerles la demostración. Luego vamos a poner la palabra combinadas. Y luego vamos a poner la palabra total. ¿Sí? Y les quedaría algo muy similar a esto. No sé si se logra ver por ahí. Tal vez a lo lejos, por ahí se logra ver, ¿verdad? Entonces sería la primera columna que diga número, luego suma, luego multiplicación, luego combinadas y luego total. ¿Sí? La misma metodología que con el basta, ¿verdad? Se van armando categorías. Solo que aquí en lugar de usar alguna letra, vamos a utilizar un número. Entonces le voy a pedir por ahí a... vamos a ver, Guillermo, si me puede decir un número entre el 1 y el 30. 12. 12, muy bien. Entonces, con ese número de referencia, yo lo que tengo que hacer es encontrar una suma que me dé 12, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy a poner 10 más 2. La intención es poner diferente a lo que yo creo que van a poner los demás. ¿De acuerdo? Para que así, perdón, para que tengamos el objetivo de que no se repitan esas operaciones. En la multiplicación, ¿verdad? Tengo que encontrar una multiplicación que como resultado me dé 12. ¿Verdad? Yo voy a colocar 4 por 3. ¿Sí? Y en combinadas tengo que hacer una combinación de 2 o más operaciones que me dé como resultado 12. Pues, por ejemplo, yo voy a colocar 3 más 3 entre paréntesis multiplicado por 1 más 1 entre paréntesis también. Espero que se logre ver por ahí. Sí me gustaría mostrarles. Ahí está, miren. 3 más 3 por 1 más 1, ¿sí? Entonces, jerarquía de operaciones, se resuelve primero paréntesis. 3 más 3 es 6 y 1 más 1 es 2, ¿verdad? 2 por 6 sería 12. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy usando? Bueno, primero estoy usando signos de agrupación, estoy usando suma y estoy usando multiplicación. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a hacer, o bueno, ustedes van a hacer ahora con el número que yo les indique este ejercicio. Para esto me va a ayudar Darling. Yo voy a empezar a contar números cuando yo le diga ya. En el momento que usted quiera me puede decir basta. No sé, bueno, solo para comprobar, no sé si está por ahí. Sí, aquí está. Entonces, en el momento que usted quiera me dice basta a partir de ahora. Basta. Muy bien, el número es 16. Cuando alguien ya lo tenga, puede encender su micrófono y decir basta. Y luego revisamos los resultados. ¿Ya? Muy bien. Basta. Ok, muy bien. Qué rápidos. Bueno, entonces, ¿qué pusieron en la primera columna? ¿Pueden ahí mostrar la cámara si gustan lo que colocaron? 8 más 8, ajá. 4 por 4. 4 por 4, ajá, muy bien. Ajá, 10 más 6. ¿Sí? Ok, ajá. Muy bien. Perfecto. Bien, en la mayoría de casos siempre van a haber algunos que se repitan, ¿verdad? ¿Sí? Sí, por el momento lo vamos a jugar sin puntos para que ustedes no sientan ahí la presión
de puntos. Bien, siguiente número. Me va a ayudar Luz. No sé si está por ahí. Luz, ¿está por ahí? Bueno, me va a ayudar entonces Víctor. No sé si está por ahí, Víctor. ¿No? Bueno, entonces de los que puedo observar por aquí, Julio, ¿me puede ayudar? Igual, ¿verdad? Cuando yo le diga ahora, usted en el momento que quiera me dice basta. ¿Vamos? A partir de ahora. Ah, ya me había dicho basta por chat. Bueno, yo seguí contando. Bueno, y yo ahí va. Va, voy a intentar aproximar algún número, Julio. Voy a intentar aproximar ahí algún número cuando vi el basta, ¿verdad? Cuando lo vi, había llegado al número 42. Vaya que vi el chat ustedes, si no, hubiera seguido, ahorita estaría contando todavía. Basta. Basta, muy bien, Darling. ¿Podría mostrar sus resultados? Ahí está William, también ya terminó. No sé si le va a entender, pero no enseñé. Ya vamos a intentar. Ajá, muy bien, Candy. Le digo, A en ver, la suma 20 más 22, en la multiplicación 6 por 7, combinado 6 por 5 más 12, total 42. ok, pues sí, sí, está bien, muy bien, excelente. Ahí está. Ah, muy bien, Candy. Interesante. Ujú. Bien, vean que esta es una actividad donde nosotros utilizamos material concreto, ¿verdad? Donde ponemos al estudiante también a hacer su material concreto, que no es complicado, ¿verdad? Nosotros podemos ir dando ahí las instrucciones de manera sencilla, rápida, ¿verdad? Y es un juego que lo que hace pues es estimular el cálculo mental, pero de todas maneras entramos a una parte de lógica, que es la que quiero entrar con ustedes en este momento. Vean una situación. A medida que el número sea más grande, ¿verdad? Hay mayor posibilidad de que nosotros tengamos opciones o hay más espacio muestral, ¿verdad? Para que nosotros tengamos opciones para colocar. Por ejemplo, si el número hubiera sido 2, solo hay dos formas posibles para llegar con la suma al número 2. ¿Cuáles son esas dos formas posibles? 1 más 1, 2 más 0. Exactamente, ¿verdad? 1 más 1 y 2 más 0. Con el número 3 hay varias posibilidades, ¿verdad? Ahí ya se abre un poco más de campo. 3 más 0, 2 más 1. Yo no les dije qué cantidades tenían, cuántas cantidades podían sumar, es decir, podían haber hecho dos sumas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, 1 más 1 más 1, como resultado da 3. Entonces, hay tres opciones. Y con el número 4 vamos avanzando y avanzando y avanzando y tenemos muchas más posibilidades. Es decir, entre más grande sea el número, más posibilidades de hacer una suma o de realizar una suma van a tener los estudiantes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Si yo les hubiera preguntado qué números me dan 2 como resultado 2, ustedes, la mayoría, ¿verdad? Creo yo. Y fue algo que me pasó con... Ajá, en el universo de los enteros, ¿verdad? Utilizando solo enteros, ¿verdad? En este caso solo vamos a utilizar enteros. De hecho, solo vamos a utilizar naturales, ¿verdad?
Ajá. Y fue algo que me pasó con, con mis estudiantes cuando lo intenté hacer, es que todos me decían que el resultado de 2 solo se podía hacer con 1 más 1. Y no, ¿verdad? También se puede hacer 2 más 0. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí entramos al pensamiento lateral, ¿verdad? Muchas veces no pensamos nosotros en las diferentes opciones que puedan haber y no contamos al 0 como elemento neutro de la suma y de la resta que puede entrar en función aquí en la suma. Ya con ese concepto, entonces, para la multiplicación también se abren más opciones. Por ejemplo, si el número elegido hubiera sido el 2, ahí, por ejemplo, solo tenemos una posibilidad, ¿sí? Que sería la multiplicación de 2 y 1, ¿verdad? O sea, 2 por 1. Con el 3, igual, ¿verdad? Una posibilidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué en la suma con el 3 sí me da más opciones, pero con la multiplicación no? ¿Por qué creen ustedes? ¿Alguna idea? Exactamente, muy bien, lo que comentaba Noé, ¿verdad? Que son números primos. Precisamente, ¿verdad? Sí se nos abre un poco más de campo en cuanto a la multiplicación también, exceptuando cuando son números primos. ¿Por qué? Por la característica que tienen los números primos, ¿verdad? Que son divisibles únicamente entre ellos y la unidad y obviamente, pues para llegar a un resultado de multiplicación, solo podríamos llegar mediante la multiplicación de ese número con el 1, ¿verdad? ¿Sí? Con los otros números, pues igual se pueden abrir más campos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, con el 4 ya tenemos la posibilidad de 1 por 4 o 2 por 2. Y así sucesivamente dependiendo del número. Otro dato interesante es que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un número par, es mucho más fácil encontrar números para sumar, para multiplicar o para hacer operaciones combinadas que si fuera un número impar, ¿verdad? Es mucho más fácil en el sentido de, para el estudiante, pensar en alguna combinación que dé ese resultado, ¿sí? Entonces podríamos hacer ese análisis también nosotros con nuestros alumnos, ¿verdad? Aparte de jugar, pues hacer ese análisis de las características que tienen los números, de las características que tienen las operaciones básicas con esos números y cómo nos pueden servir, ¿verdad? Muy bien. Por el momento, ¿verdad? Nos vamos a quedar por acá. Vamos a tomar una pausa y vamos a regresar a las 8:15. Les voy a dar ahí 2 minutos extra porque hoy ha estado bastante cargado, ¿verdad? Es para que tengan ahí 2 minutos más para tomarse su cafecito. Pueden apagar la cámara en estos momentos y ya cuando regresemos la vuelven a encender si fueran tan amables, ¿verdad? Entonces, para no quitarles más tiempo de descanso, 8:15 regresamos. Para que prepararan todavía los materiales si les faltaba alguno. Bien, la siguiente actividad que tenemos, y les voy a pedir que puedan activar su cámara nuevamente y vamos a necesitar otra hoja de papel. Eh, Les mandé por el chat también el link para que puedan anotarse en asistencia. Por favor, háganlo de una vez. Si quieren, ahí en lo que preparamos nuestros materiales. Para la siguiente actividad pueden irse anotando en la asistencia. Les voy a dar ahí unos minutitos. Bien. Entonces, ahora sí, por favor, enciendan sus cámaras y tengan a la mano ahí una hoja de papel, por favor.
Bien, la siguiente actividad que toca, pues es una actividad que corresponde al área de álgebra, ¿verdad? Bueno, a la subárea de la matemática de álgebra. Y creo que muchos de ustedes han escuchado, incluso han manipulado, ¿verdad? Algeblocks. Si bien es cierto en la mayoría de, que les dijera yo, de actividades que hay con Algeblox, pues las personas ya lo llevan hecho y pues es mucho más fácil verlos, ¿verdad? Por ejemplo, que la mayoría están construidos de madera, ¿verdad? Y pues uno ya los puede manipular un poco más fácil. Creo que siempre es importante fomentar en el alumno, ¿verdad? La apreciación del material concreto, ¿verdad? Para que él pueda identificarse mejor, ¿verdad? Creo que al él hacer su propio material, puede identificarse mejor con el material y, bueno, en una parte cuidarlo, ¿verdad? Y en otra parte conocer un poco más y conocer esos puntos o esos conceptos básicos que conllevan a la creación o a la utilización de ese material, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hicimos origami, los conceptos básicos de geometría, cuando usamos Tangram, también los conceptos básicos de geometría, y que con lo que acabamos de hacer, que es el basta, pues los conceptos básicos de aritmética, ¿verdad? De operaciones básicas con aritmética. Y bueno, precisamente los algeblocks, al construirlos, ¿verdad? Por nuestros propios medios, pues también nos dan esa parte de conceptualización sobre elementos muy importantes del álgebra, como son las expresiones algebraicas, ¿sí? Yo voy a estar utilizando esta hoja. En este caso, pues no hay necesidad de volverla a un cuadrado, ¿verdad? Sino que únicamente pues tener la hoja así, ¿verdad? Como un rectángulo. Si ustedes tienen un cuadrado, pues perfecto. Si no, el rectángulo está bien. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero vamos a contextualizar y a conceptualizar los algeblocks, ¿verdad? Los algeblocks, pues, se forman a partir de tres elementos, en este caso, de tres aspectos de los polinomios, ¿verdad? Uno es la parte o una de las variables que sería la x al cuadrado, ¿verdad? Otra variable que es la x y otro componente de ese polinomio que es el número independiente, ¿verdad? O la variable independiente. En este caso, pues es algún número entero, ¿verdad? Lo vamos a utilizar como un número entero. En este caso, pues va a ser el 1 o la unidad, ¿sí? Entonces, cuando yo me refiero a que algo está elevado al cuadrado, ¿verdad? Pues la misma palabra lo dice, lo que podemos estar utilizando es realmente un cuadrado, ¿verdad? Eso quiere decir que lo que necesitamos para o lo que necesitamos de esta hoja es un cuadrado, una figura cuadrada, ¿sí? ¿Qué dimensiones va a tener? Bueno, va a tener las dimensiones que nosotros querramos. Regularmente lo que aconsejan los videos o las guías que uno ve con los algeblocks es realizarlo con 5 centímetros, ¿verdad? Es decir, un cuadrado de 5 centímetros por lado. Ahora, si ustedes lo quieren hacer más grande, si ustedes lo quieren hacer más pequeño, pues no hay ningún problema. Según lo que les alcance la hoja, pueden hacerlo del tamaño que ustedes quieran. En mi caso, pues yo lo voy a hacer creo que me sirve de 7 centímetros, ¿sí? Pero ustedes pueden hacerlo del tamaño que ustedes deseen. Puede ser de 5, de 4, de 10 si les alcanza el papel, ¿verdad? Lo importante es de que se trate de optimizar el material y que se desperdicie lo menos posible. Ajá. Bien, recuerden que este cuadrado, ¿verdad? Va a ser un cuadrado grande. Quiere decir que el siguiente cuadrado va a ser un cuadrado un poco más pequeño, ¿sí? Así que tomen eso en cuenta porque vamos a necesitar dos cuadrados y un rectángulo. Entonces va a haber un cuadrado grande y un cuadrado pequeño. Entonces el cuadrado grande, sí, por eso les digo que tomen en cuenta esa característica porque si ustedes dicen que el cuadrado grande va a ser de, no sé, a lo mejor de 2 centímetros, quiere decir que el cuadrado pequeño va a tener que ser como de medio centímetro, ¿verdad? Entonces tomen en consideración eso.
Yo ahorita estoy realizando mi ejercicio, ¿verdad? ¿Sí? Ahorita les voy a mostrar cómo me quedó. La intención de irlo haciendo con ustedes es tomarme el tiempo para explicarles, tomarme el tiempo también para ir viendo junto con ustedes el proceso, ¿verdad? Y que no solamente ustedes hagan, sino que también vean cómo yo puedo ir realizando el proceso también. Bueno, yo hice un cuadrado de 7 centímetros, me quedó así, ¿verdad? Y esto representa, lo voy a anotar acá, una X al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que esto tiene como lado X y acá también tiene como lado X, es decir, sus 4 lados valen X, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces el área de esta figura es X al cuadrado. Muy bien. Ahora lo que voy a construir es el siguiente término algebraico, que es la variable X, ¿verdad? O lo que tiene solamente la variable X. Esa variable X, vean que el concepto es muy importante porque esa variable X se compone de dos cosas. Una es la variable, perdón, uno de los lados de esta variable, ¿sí? Y también se compone de uno de los lados de la otra variable, que es la variable independiente o el número entero que vamos a estar utilizando. Entonces, antes de crear, si se dan cuenta, no vamos a ir en orden. Antes de crear la variable X, vamos a crear el término independiente que va a ser otro cuadrado. Ese cuadrado, en este caso, pues yo lo voy a hacer más pequeño que este, ¿verdad? ¿Sí? Y en mi caso lo voy a hacer de 3 por 3, de 3 centímetros por 3 centímetros. No importa la medida, No, no o importa tiene la que ser medida. No importa la medida. La única condición es que sea más pequeño que el primer cuadrado que realizamos. Puede ser la mitad del que tenemos, Lick. Puede ser la mitad, ajá. Yo ya tengo el mío por acá. ¿Sí? Vean que es mucho más pequeño, ¿verdad? O sea, sí se nota la diferencia, ¿verdad? Sí, por ejemplo, si ustedes hicieron 6 centímetros, pues pueden hacerlo de 3 centímetros el más pequeño, ¿verdad? Lo que no se aconseja es que, por ejemplo, lo hagan de 5 centímetros, ¿verdad? Porque si no puede tender a confundirse por ahí. Sí se tiene que notar esa diferencia. A este cuadrado le vamos a colocar el número 1, representa una unidad. ¿Sí? El número 1. X al cuadrado y el número 1. Entonces, el término algebraico que solo tiene la variable X, ¿verdad? Se compone de las medidas de estos dos. Es decir, una unidad y una X. Ahora, de acuerdo a lo que yo tengo, ¿verdad? Cada quien tiene su referencia diferente, pero de acuerdo a lo que yo tengo, este cuadrado mide 7 centímetros en cada lado y este cuadrado mide 3 centímetros en cada lado. Quiere decir que por eso se forma un rectángulo, ¿verdad? Porque las medidas no son iguales, ¿sí? Eso quiere decir que mi siguiente figura va a tener en un lado 7 centímetros y en otro lado 3 centímetros. En realidad, en este caso, pues no importa, ¿verdad? Puedo colocar los 7 centímetros de manera vertical o puedo colocar los 7 centímetros de manera horizontal. No hay ningún problema, ¿verdad? Porque al final me va a dar un rectángulo. Entonces, precisamente eso es lo que voy a hacer. Voy a construir mi siguiente figura con esas medidas, ¿verdad? De 3 por 7. Y se van a dar cuenta, pues, que obviamente en ese caso se forma un rectángulo.
Entonces, ustedes con sus propias medidas, ¿verdad? Si ustedes diseñaron su primer cuadrado, por ejemplo, de 5 centímetros, pues entonces en un lado 5 centímetros y tal vez en el otro la otra medida, ¿verdad? La que ustedes escogieron. Yo por el momento estoy tratando ahí de cortar mi figura. Y vean que aquí tengo entonces este rectángulo. Este rectángulo, ¿qué nombre tendría que tener? Lick, disculpe, ¿Sí? ese rectángulo tiene 3 veces el largo de la unidad que habíamos marcado, ¿va? Y el ancho, pues, solo No. Coincide con uno de los lados del cuadrado, grande. ¿sí? Ajá, el cuadrado grande, que sería el ancho, o perdón, el largo, y el ancho Ajá. sería el El tamaño de del ese, cuadrado de la pequeño. unidad. Ah, va, Ajá. gracias, Lick. ¿Sí? Para que ustedes vean la referencia ahí. Entonces, este rectángulo, no le he escrito nada. ¿Qué tendría que escribirle? A ver si lo pueden deducir ustedes. Aquí escribí x al cuadrado. Aquí escribí 1. ¿Qué creen ustedes que iría escrito entonces en este rectángulo? Ajá, X, ¿verdad, Alison? Excelente. X. No vamos a colocar el 1X porque el 1 se omite, ¿verdad? En las reglas del álgebra, pero sí está bien descrito lo que usted coloca ahí. Entonces vamos a colocar X, ¿verdad? Aquí así. Bien. Entonces vean que ahora ya puedo ir formando mi propio, perdón, mi propio polinomio, ¿verdad? ¿Sí? Este polinomio, ¿qué representaría? Perdón. Este polinomio, ¿qué representaría? Representa x al cuadrado más x más 1. ¿Cierto? Bien, ahora vamos a armar el siguiente concepto. Vamos a crear el concepto de el cuadrado perfecto, el trinomio cuadrado perfecto. Como es un trinomio cuadrado perfecto, el sentido tendría que ser que podamos armar un cuadrado, ¿sí? Una figura cuadrada con las piezas que representen a ese eh, trinomio cuadrado perfecto. Entonces, primero vamos a saber qué piezas necesitamos, ¿verdad? Es decir, ¿cuál sería un ejemplo de un trinomio cuadrado perfecto? ¿Alguna idea? Bueno, uno de los más simples, ¿verdad? ¿Sí? Uno de los más simples es x cuadrado más 4x más 4, ¿verdad? Podría ser. ¿Sí? Ese es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? X al cuadrado más 4x más 4. Ese es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Nace de la solución, ¿verdad? O de la expansión de un binomio al cuadrado. Sí que sería, en ese caso el binomio sería x más 2,
elevado al cuadrado. Entonces, veamos, ¿qué piezas necesito para poder construir ese trinomio cuadrado perfecto? Bueno, necesitamos una x al cuadrado, que en este caso ya la tengo. Necesitamos 4x, en este caso tengo una, necesito construir 3 más. Y necesito 4 unidades, en este caso tengo una, necesito otras 3 unidades. Entonces, ahí con el material que todavía les quedó, por ejemplo, a mí todavía me quedó todo esto, entonces voy a hacer otras 3 figuras, ¿verdad? Que representen a la X y otras 3 figuras que representen al número 3. Alguien que tenga ahí adentro una enfermera para estar sabiendo de ley. Ya que ustedes saben más o menos las medidas que ustedes van utilizando, se les va a ir haciendo más fácil ir construyendo o ir recortando para obtener estas figuras, ¿verdad? Disculpe, de las X vamos a hacer, ¿cuántas dijo? 3 más y de la unidad también 3 más. Ok, gracias. Les voy a dar ahí unos 4 minutos para que ustedes, bueno, tal vez más, unos 6 minutos para que ustedes terminen de construir las piezas. Si ya las tienen, me avisan y yo les explico cómo vamos a armar ese cuadrado, ¿sí? La verdad que es una forma bastante sencilla de armarlo, aunque a veces uno no tiene esa capacidad espacial, ¿verdad? Para ir viendo dónde van las piezas, a veces cuesta porque es como un rompecabezas. La verdad que al principio sí me cuesta bastante a mí, pero ya después le voy hallando la forma y es lo mismo que pasa con los estudiantes, ¿verdad? Al principio les puede ir costando, pero ya después se van acostumbrando.
Bien, vamos a continuar entonces. Ya con sus piezas ahí, tienen que tener entonces un cuadrado grande, 4 rectángulos y 4 cuadrados pequeños. Entonces, ahí en la superficie que ustedes estén utilizando, lo van a colocar de la siguiente manera. Colocan en el centro, si ustedes quieren, para tener ahí más espacio, colocan el cuadrado grande, ¿sí? Debajo de ese cuadrado, en la parte inferior, colocan 2 rectángulos, ¿sí? Traten de alinearlo lo más que se pueda a los segmentos que marca el cuadrado para que ustedes puedan después ver cómo se va formando el otro cuadrado que tenemos, ¿sí? O ese cuadrado más grande. En cada uno de los laterales, o sea, tanto a la izquierda como a la derecha, colocan un rectángulo,
¿sí? Un rectángulo a la derecha y un rectángulo a la izquierda. Ahí entonces ya nos acabamos los rectángulos, ¿verdad? Faltaría colocar los cuadrados pequeños. Y los vamos a colocar de la siguiente manera. Si se dan cuenta, pues faltan ahí algunos espacios por rellenar, ¿verdad? Caben 2 cuadrados por debajo de, o a la par de los rectángulos que están en la parte inferior. A la par de cada rectángulo cabe un cuadrado. Entonces vamos a colocar un cuadrado de cada lado de los 2 rectángulos, ¿sí? Al terminar de colocarlos, si se dan cuenta, formamos un cuadrado, ¿verdad? Y es precisamente un cuadrado perfecto, ¿verdad? Lo que formamos ahí, que nos da, ¿verdad? La solución geométrica de un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí le salió? ¿Tiene que salir en sí un cuadrado o podría salir un rectángulo? No, tiene que salir un cuadrado. ¿Te salió un rectángulo? A ver, ahí está. Bueno, digamos, no. Es un rectángulo, está perfecto, pero es un rectángulo. Sí, puede salir, o sea, puede ser posible de que tiene que tener más forma de cuadrado que de rectángulo, porque pues a veces por las piezas puede ser que se distorsione el tamaño, pero tiene que tener más forma de cuadrado. Entonces, el cuadrado grande en el centro, ¿verdad? 2 rectángulos abajo, ¿sí? Un rectángulo de cada lado del cuadrado, ¿sí? Y llena los espacios con los cuadraditos pequeños, ¿sí? Entonces sí te salió un cuadrado. No, es un rectángulo. Ay, Dios, ¿cómo? Bueno, sería de medirlo, ¿verdad? Si quieres puedes tomar tu regla. A ver. Caray. Es que tendrían que ser Ah, cuatro unidades entonces para que sa- salga el sí, es que perfecto. son 4 unidades. Es que son ¿Sabes qué 4 de cada creo? uno. ¿Sabes qué creo que fue lo que pasó ahí? De que los rectángulos tal vez habría que ver bien la medida, por ejemplo, pero no, es que me parece raro eso, igual, pero tal vez los rectángulos habría que ver la medida no de largo, sino que del ancho, a ver si están bien alineados ahí, porque, ¿cómo vean, me voy a conectar así rapidito en el teléfono para que ustedes puedan ver cómo me quedó a mí y vean que sí me quedó un cuadrado, ¿verdad? Solo para que vean la comprobación ahí. Tal vez sería bien por eso les digo que esto tiene sus fallos, ¿verdad? Porque, Pero es por las medidas, Lec, porque sí cuadra. sí, tal vez son las medidas, porque sí, en teoría, ¿verdad? Tiene que salir un cuadrado, por eso es cuadrado, trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Al final la solución geométrica debe ser un cuadrado. Ahorita me voy a tratar de conectar para mostrárselos. Sí, y como al final los algeologs se refieren a un juego de rompecabezas también. Ajá, correcto. Permítanme un segundo. Ahí está. Ahí está. Ahorita les voy a mostrar. Como les digo, pues no tiene que ser un cuadrado así exactamente, ¿verdad? Porque puede fallar en algunas cosas. Vean al otro Kevin Herrera que está por ahí. ¿Sí? Vean. Sí es más o menos, o sea, da más para un cuadrado que para un rectángulo, ¿verdad? Tal vez ahí las piezas no me ayuden, pero sí es más, da la idea de un cuadrado. Como les digo, puede variar. Ajá, ahí está el de Noé. Muy bien, Noé. Ajá. Ahí, Lec, pero yo lo tenía diferente, porque pero- mire, ahí están las unidades, estas unidades, y aquí están los dos, y dos sí, ahí al lado, y dos aquí sí, abajo. se puede ir armando de diferentes formas, es cierto. O sea,
A mí me pareció sorprendente que le haya salido así, ya no lo hice así. O sea, los dos abajo, los dos largos, los dos rectángulos aquí y rellené este espacio con Sí, está bien. las Está unidades bien. también, sí, se puede de diferente manera. Se puede de distinta manera, sí, es cierto. Bien, la idea es de que ustedes tomen como referencia que, por ejemplo, ustedes pueden tener cualquier polinomio y representarlo con una forma geométrica. Al final, para eso sirven los algeblocks, para hacer esa relación entre la geometría y el álgebra, ¿verdad? Muy bien, ajá, excelente, Alison. Pues sí, ¿verdad? Entonces esa es la idea. La idea es de que ustedes puedan ver el material, sepan cómo construirlo, sepan el aspecto conceptual para la construcción y a partir de ahí puedan enseñarlo a sus alumnos y puedan utilizarlo con sus alumnos, ¿verdad? Esa es la idea de hacer este tipo de material. Muy bien. Bueno, con esto terminamos entonces la parte de material manipulativo, de material concreto. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido, espero que hayan tomado ideas, ¿verdad? De cómo trabajarlo con sus estudiantes. Pues son cosas básicas, ¿verdad? Pero creo que son cosas que son igual importantes, ¿verdad? No me va a dar tiempo de ver la última parte que es el uso de la calculadora. Lo vamos a ver el día de mañana, ¿verdad? Y bueno, entonces, solo para concluir, me gustaría que alguno de ustedes me comentara, ¿verdad? ¿Qué les pareció la sesión de hoy? Si creen que les sirve, si creen que pues está bien, si hay algo que mejorar también, ¿verdad? ¿Alguna opinión por ahí que ustedes tengan? La parte que más me interesó fue de las columnas, realizando las operaciones combinadas, si lo podríamos decir de esa manera. Ok, sí. Vean que algo importante sobre el material concreto es lo que les decía, que ustedes lo vayan haciendo con sus alumnos, ¿verdad? Yo por eso no traje las cosas ya hechas para poderlas ir haciendo con ustedes. Pues calculé más o menos ahí el tiempo que me iba a llevar. La verdad que en cuanto a tiempo, esto está bastante bien. Eh, y pueden utilizar eso con sus estudiantes, ¿verdad? No llevar el material ya hecho, sino construirlo con ellos, ¿verdad? Irlos ayudando también, ¿verdad? Claro que eso depende de qué cantidad de estudiantes tengan, ¿verdad? Porque no se podría ir a cada lugar con todos, ¿verdad? Lo que pueden hacer es también trabajarlos por grupos, ¿verdad? Que hagan materiales por grupos para que se vayan ayudando entre ellos. Pero la idea es de que ustedes se lleven el concepto o que hayan aprendido a cómo hacer el material para poderlo replicar, ya sea con sus estudiantes y con otros materiales, ¿verdad? A lo mejor en el lugar donde ustedes laboran, hay un poco más de posibilidades, ¿verdad? Y pueden utilizar otro tipo de material que sea mejor, más resistente, ¿verdad? Y pueden construirlo ahí. Incluso, ¿verdad? Si ustedes están en algún lugar donde se les enseñe cierto tipo de oficio a los estudiantes y tengan que construir, por ejemplo, cosas en madera, cosas en metal, y entonces podrían unirse con esa área del oficio y pedirles que vayan construyendo los geoblocks con madera, por ejemplo, o que vayan construyendo piezas de tangram con madera que las vayan pintando después, ¿sí? Entonces puede ser una clase que no sea solamente de matemáticas, sino que sea una clase integrada, ¿verdad? O una clase integral con aspectos de otras áreas que ellos puedan manejar también. Muy bien. Bueno, muchas gracias por haber asistido a la sesión de hoy. Un agradecimiento especial a las personas que lograron encender su cámara. Ahí Cindy, Sonia que la tuvo conectada un buen tiempo también. Giovanni también la tuvo conectada también un buen tiempo. Alison, Guillermo, Noé. Candy también la tuvo conectada ahí bastante tiempo. Entonces, muchas gracias por su participación, por su colaboración. Y pues por el momento llegamos hasta acá, ¿verdad? Porque sería comenzar el otro tema y quedarme a medias y la verdad que no quisiera eso. Entonces, mejor vamos a dejar el último tema para la siguiente sesión. Bueno, muchísimas gracias entonces. Nos vemos mañana a las 7 de la noche ya con la última sesión de la semana.
Feliz noche, nos vemos. Feliz noche, Gracias, Lick. Feliz licenciado. noche.